nos toca recibir el tema, importancia del control prenatal en la atención primaria de salud, a cargo del doctor Mario García Sainz, especialista en obstetricia y ginecología, docente titular de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia en la Facultad de Medicina Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, además presidente de la Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología Filial, Cochabamba. Le invitamos, por favor, al doctor, un fuerte aplauso para recibir su enseñanza. Gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes. Sinceras agradecimientos al comité organizador de este congreso, a la doctora López. Ella me contactó para que yo pueda dar esta charla sobre control prenatal para ustedes en atención primaria de salud. He estado escuchando las exposiciones de los colegas que me han precedido y la del doctor que terminó es muy didáctica y es para nosotros jóvenes, porque en nuestro país no tenemos pues bancos de sangre en Cuchipunata o en algún lugar alejado. Entonces tenemos que improvisar para el manejo de la paciente que se está muriendo. Muchos de ustedes han sido mis alumnos. ¿Dónde está Cochabamba? Muy bien, Cochabamba, muchos han sido mis alumnos. Ahora les quiero preguntar aquí al doctor que está adelante, para que no sea un lío. ¿Dónde trabajan ustedes? ¿Dónde trabajan? ¿Cuál es su lugar de trabajo? En la comunidad, ¿no ve? En la comunidad. Entonces, en la comunidad nosotros no tenemos cosas sofisticadas para hacer un diagnóstico. No tenemos ecografía o ecógrafos para hacer un diagnóstico de los flujos en la mamá con preeclampsia. No tenemos un ecografista capacitado para hacer el diagnóstico. No tenemos medicamentos que podamos utilizar en el área rural o en la comunidad. Entonces tenemos que adaptar nuestro control prenatal, cosa de que podamos hacer un diagnóstico preciso, un diagnóstico temprano, y empezar el tratamiento con lo que tenemos. Y cuando la paciente tiene algún dato o síntoma o signo de descompensación, habrá que referirla en forma adecuada, justificada y oportuna. Entonces vamos a empezar esto. Ahí tenemos la importancia del control prenatal en la atención primaria y tenemos una jovencita con su guagua, una niña que ha tenido un niño. Y esa es nuestra realidad. El embarazo en la adolescencia es muy frecuente y es un factor de riesgo. Bien, tenemos esta fotografía donde Bolivia hace todos los esfuerzos posibles para disminuir la tasa de mortalidad materna o la razón de mortalidad, pero son insuficientes, ¿sí? Bolivia no frena las muertes maternas y tenemos la más alta tasa de mortalidad en Latinoamérica. Y eso saben a nivel mundial. Cuando uno expone en foros internacionales, pues nos preguntan, ¿qué hace Bolivia para mejorar o para disminuir? Hacemos todo, pero no hacemos nada. Y una cosa más quiero decirles antes de entrar en materia. Yo he dado conferencias, muchas, pero nunca ante un auditorio tan grande. Le pregunté a la señorita que estaba inscribiendo, para ustedes es, para ustedes, porque yo sé que todos ustedes están deseosos de saber más, por eso han venido. A la señorita que estaba inscribiendo, ¿cuántos son más o menos?, le dije, y me dijo, son aproximadamente 600 médicos bono, y 600 de esta tarde se van a llevar el conocimiento. Eso es lo que quiero, que disminuyamos la mortalidad materna, hagamos todo para disminuir la mortalidad. Una mamá que se salva es una mamá que
que es nuestro orgullo. Bien, este cuadro, vean ustedes, es un mapa mundial de la mortalidad materna, pero solamente en Latinoamérica. Ahí tenemos a Haití con alta mortalidad, luego está Venezuela, jóvenes. Venezuela, que era un país tan democrático, con un nivel de salud bien elevado, nos está ganando lamentablemente. Luego está Guayana, en el Caribe. Y si nos vamos nosotros a Latinoamérica, tenemos 161 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. El resto de los países aproximadamente una media de 40. Entonces, esto tenemos que cambiar porque esto es una lacra para nosotros. Por eso están aquí ustedes, porque tenemos que mejorar. Tenemos que hacer todo lo posible para que nuestro país ya no esté con cifras de 3 dígitos. Lo anterior podía haberme inventado, pero estas son unas estadísticas a nivel latinoamericano y que nos muestran la tasa o la razón de mortalidad. Y ahí está nuestro país, felizmente estamos ya en tercer lugar. Antes estábamos en segundo, después de Haití. Lamentablemente Venezuela nos está ganando, lamentablemente porque no es bueno. Pero nosotros tendríamos que estar más abajo, tendríamos que estar entre México, tendríamos que estar entre Perú, pero tenemos que hacer el esfuerzo. ¿Por qué se mueren nuestras pacientes? ¿Por qué se mueren? Y son muertes evitables. La muerte materna es evitable en el 100%. Se mueren por hemorragia. 60% de las pacientes se mueren por hemorragia. ¿Le pongo o no le pongo? ¿Le hago o no le hago? Lo que dice el doctor. Tenemos que actuar porque la paciente se muere. En 20 minutos ya se ha descompensado. 60% se siguen muriendo por hemorragia, aunque estas estadísticas son del 2011, pero no tenemos actualizadas. Y el doctor Murillo de la Gálvez en La Paz ha traspolado estas estadísticas al 2016. Se mueren por preeclampsia y eclampsia. Si no hacemos un diagnóstico temprano, esta paciente se va a complicar al final del embarazo. Se mueren por sepsis. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer algo, jóvenes, somos bolivianos. Tenemos que hacer algo por nuestro país. No podemos no podemos ver que la paciente se esté complicando. Yo he visto, ustedes saben que trabajo en tercer nivel, he visto a colegas que ven la evolución de la preeclampsia hasta que la paciente se muere y no hacen nada. Llega una paciente con sangrado en el parto, ven la evolución, le hago, no le hago, le entro, no le entro, le pongo, no le pongo, y al final 20 minutos han pasado y la paciente se descompensó. Pasa una hora y se está muriendo, y eso duele como humano, eso duele como médico consciente. Si soy un inconsciente, una cruz más en mi bisturí y no me hace nada. Se mueren por sepsis, una buena cantidad. Pero ¿y dónde se mueren? Eso es bien importante. Se mueren en su domicilio. Nuestro país es grande. Tenemos ríos, montañas, valles, pero no tenemos una buena comunicación para que las pacientes lleguen a los hospitales. 42% se mueren en sus casas. ¿Por qué será? Y cuando llegan al hospital también se mueren. Esa es una llamada de atención para nosotros. Sí, se están muriendo en nuestros hospitales, ya bajo cuidados médicos. ¿Por qué se morirán en su casa? Tenemos que ver, hay una cuarta demora. No veo muy bien allá, pero esa cuarta demora, ustedes saben que hay 3 demoras. La primera, que decide quedarse en su casa y tener el parto en su casa, y se mueren. Nadie les atiende. La segunda es, decide ir la familia y la paciente a un centro de salud, pero hay bloqueo, hay manifestación, hay paro del transporte. Nuestro país es tan grande que no podemos llegar a un centro de salud y se mueren en el trayecto.
La tercera demora es que llegan al hospital y no tenemos la capacidad resolutiva para atenderse. Pero esta cuarta demora es bien importante que la vean. Esta cuarta demora depende, parece que nosotros no interpretamos la interculturalidad de nuestro país. 36 nacionalidades en Bolivia. No nos entendemos. La paciente cree que no respetamos sus derechos sexuales y reproductivos. Cuando nosotros hablamos en español, la paciente está hablando en quechua. Y dice, no, ese doctor no me entiende, y nosotros tampoco le entendemos, estamos hablando en pingüinés, y entonces no hay una comunicación fluida, y por eso la señora en el siguiente embarazo no va a ir al hospital, o le va a decir a su vecina, Josefa, no vayas al hospital, que te van a hablar en un idioma que no entiendes, te van a poner en unas camas y te van a ver todos cómo están atendiendo tu parto, cómo te están atendiendo tu parto, y no vayas. Entonces eso tenemos que ver y tenemos que cambiar. Ahora, esto es bien grave. No estoy viendo muy bien allá, pero ustedes están viendo muy claro allá. De 10 pacientes, y esto es para el doctor, de 10 pacientes que llegan al hospital, 5 se mueren, que han hecho control prenatal. Y eso da pena, jóvenes. Señoras que vienen, doña Carlita viene con su cartón de control prenatal, todo lleno, ha cumplido, ella ha cumplido con Bolivia. ¿Quién no ha cumplido con ella? Nosotros. Porque se mueren cumpliendo todo su control prenatal. Tal vez la señora con la idea del bono Juana Zurduy, con esa motivación, cumple todo su control, pero se muere en el hospital. De 10, 5 se mueren. Que han sido atendidos en el parto por personal de salud, también se mueren. Se mueren 4. ¿Qué está pasando con nosotros? Pónganse la mano al pecho. ¿Qué está pasando con los médicos? Deseosos de ganar, deseosos de fama, me parece, deseosos de operar un quiste de este tamaño. Es operable, si no te opero, mañana te mueres. Así estamos jóvenes, los médicos actualmente. En el puerperio de 10 señoras, 2 se van a morir, y en hospitales del Ministerio de Salud o en la Caja Nacional. Eso nos debe llamar la atención. Tenemos que cambiar, porque este cuadro lo he hecho a través de los años y con datos del Instituto Nacional de Estadística. Miren que en 1990 teníamos alta mortalidad, y entonces los organismos internacionales le dicen al gobierno, hagan algo para ir disminuyendo, y entonces crean el bono de maternidad y niñez, ¿sí? 12 prestaciones más o menos, pero no son suficientes. Luego, en el 98 se crea el seguro básico de salud, 20 prestaciones gratuitas, no son suficientes, pero sí va bajando la mortalidad. Ustedes saben muy bien esto. En 2005 se crea el seguro materno-infantil, el SUMI, materno-infantil. 700 prestaciones, ahí ya es una cosa buena para las pacientes, pueden ir a los hospitales gratuitamente. ¿Quiénes pierden aquí? Los ginecólogos y los pediatras, ellos pierden, porque ya no tienen consulta externa, consulta privada, pero eso no importa, lo que importa es que la paciente se salve, la paciente acuda al hospital porque tiene gratuidad. Y ustedes, el 2010 se crea lo que ustedes están haciendo ahora, el bono Juana Zurduy. 1.800 bolivianos aproximadamente, y el 2015 se les da un subsidio más de 300 bolivianos, 4 subsidios son 1.200, aproximadamente son 3.800, ¿no? $400 que la paciente recibe por ir al control prenatal, por atenderse su parto en hospitales del ministerio, y control del puerperio y control del niño sano hasta los 2 años. $400 gana la señora. Con esa motivación yo voy a los hospitales donde hay médicos que no me van a atender bien. Y luego se crea el SUS, Seguro Único de Salud. Gratuidad para todo, pero no solamente ya para la paciente embarazada, para todos. Me fracturo mi pie, gratuito, pero no, nosotros no. Mayores de 60 años, bueno, yo sí. Mayores de 60 años y menores de 5 años, ¿sí? Tenemos gratuidad, pero ¿qué pasa? Los hospitales colapsan.
los hospitales escolares, pero no importa, porque estamos haciendo el bien para la salud de la paciente. Y aquí hemos ido bajando hasta, no hemos cumplido los objetivos del milenio, 104 muertes por 100.000 nacidos vivos. Hasta el 2015 nosotros hemos llegado a duras penas a 161 muertes por 100.000 nacidos vivos, la razón de mortalidad. No hemos cumplido, tenemos que seguir trabajando. Nosotros tenemos esta herramienta para el control prenatal y ustedes manejan muy bien esto, pero es para una paciente de bajo riesgo. Toda la paciente embarazada tiene riesgo, todas las pacientes tienen riesgo. Desde el momento en que me embarazo, cambio mi fisiología, cambio mi anatomía, cambio mis hormonas, cambio todo, entonces es un riesgo para mí. Entonces hacemos control prenatal con esta tarjeta y en la tapa nomás tiene dos gráficos que están viendo ahí, para la altura uterina y el peso materno, que nadie llena. Ahí con estos dos gráficos nosotros nos podemos dar cuenta qué paciente se puede complicar. La señora nos está haciendo, como dijo el doctor, me voy a complicar, doctor. Dese cuenta, me voy a complicar, nos está gritando. Cuando tiene en la altura uterina un percentil menos de 10, mi niño no está creciendo, un percentil más de 90, es un macrosómico. Doctor, dese cuenta que me parece que estoy diabética, pero nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no llenamos esta curva. Y del peso materno lo propio. Entonces, tenemos esto que están viendo a la mano izquierda, muy lleno, muchos datos. ¿Cuánto tardan en llenar una tarjeta de estas ustedes? Muchos datos. Tendríamos que ir disminuyendo a lo más esencial para hacer un mejor control prenatal. Y ahí medicina basada en evidencia, ¿qué dice? Incrementar la oportunidad de un control prenatal al principio de la gestación, ¿sí? Un control prenatal temprano, esto es básico, es evidente. Si nosotros empezamos el control prenatal en el primer trimestre, vamos a descartar o vamos a diagnosticar factores de riesgo y esta paciente va a ir mejor. Pero ¿qué hacemos en la paciente que no acude al control prenatal y que aparece a los 25, 30 semanas de gestación en el centro de salud? Tenemos que hacer, ustedes son comunitarios, ir a la comunidad y captar a estas pacientes que están embarazadas. Ese sería su granito de arena de ustedes. Detección oportuna de infecciones, detección oportuna de diabetes, detección oportuna de pacientes con trastornos hipertensivos, de trastornos tiroideos. Pero ¿cómo vamos a detectar si no tengo laboratorio, no tengo ecografía? No tengo ecógrafo 3D, no tengo laboratorio de marcadores angiogénicos, no tenemos, ni en tercer nivel hay eso, pero tenemos que darnos modos y enseguida les voy a mostrar qué podemos hacer. Investigar factores de riesgo, esto es bien importante, factores de riesgo en la paciente. ¿Cómo fue su embarazo anterior? ¿Cómo le fue a su hermana en sus embarazos? ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha desarrollado o qué factores de riesgo tiene para determinada enfermedad? Tiene que investigar factores de riesgo, bien importante, una anamnesis exhaustiva. En la primera consulta, en el primer control prenatal, tárdense un poco, detecten, favorecer tratamiento oportuno, diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado de acuerdo a la complejidad del hospital. Y finalmente, realizar una referencia adecuada y oportuna de pacientes que lo ameriten. Esto es medicina basada en evidencia, no me he inventado, he sacado no les pongo la literatura al final, los datos, porque he ido recolectando de todas partes. Bien, el control prenatal con enfoque de riesgo, dice que la calidad del control prenatal es fundamental, no la cantidad, calidad, y eso es lo que tienen que hacer ustedes, calidad del control prenatal. Un diagnóstico precoz de las patologías de acuerdo a los factores de riesgo nos va a facilitar un tratamiento oportuno. Y finalmente, estos factores de riesgo
pueden presentarse a lo largo del embarazo. Por eso es que la paciente debe ser evaluada en cada oportunidad o en cada control, hacer una evaluación de riesgo para una vigilancia integral, holística. Hay que ver a la paciente como un todo. ¿De qué comunidad está viniendo? En esa comunidad ingiere calcio, ingiere alimentos nutrientes o está en base a hidratos de carbono. De cómo es su familia, todo eso tenemos que ver, no basarnos solamente en la paciente. Y entonces tenemos que, el embarazo tiene riesgo, pero si nosotros hacemos estas cartillitas de bajo riesgo, dice aquí, riesgo medio, riesgo alto, y la siguiente vamos a ver enseguida, hacemos esto, riesgo muy alto. Si nosotros hacemos esta cartillita y esta cartillita la adjuntamos a su carnet de control prenatal, vamos a estar haciendo un bien a la señora. Nosotros hacemos un tiqueo nada más. Amenaza de parto pretérmino, le tiqueamos, y con eso la paciente, hospital donde vaya, o nosotros ya dejamos de ser bonos Juan Azurduy, médicos Juan Azurduy, y viene otro médico y se fija en este cartoncito rojo, se da cuenta que esta paciente tiene alto riesgo. Eso es bien importante. 1929 se hacía así el control prenatal, esta pirámide de control prenatal, donde al principio de la gestación se la veía a la paciente, y sí, véngase, se le daba su sulfato ferroso y nada más. Y a la mitad de la gestación hacíamos algún controlcito más, y al final, cuando la paciente ya estaba complicada, recién queríamos actuar. Eso es del siglo pasado, no podemos seguir con eso. Entonces tenemos que cambiar esta pirámide de control prenatal. Entonces el enfoque actual será que van a haber pacientes con factores de riesgo que no van a desarrollar patología, y otras pacientes sin factores de riesgo pueden desarrollar patología. Entonces por eso es que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico en la primera cita, en el primer trimestre, hacer lo que tenemos que hacer, y eso vamos a ver enseguida. Esta es la pirámide actual de control prenatal. Se ha desarrollado en Inglaterra, Nicolaides es un profesor de medicina materno-fetal, y que dice, a las 12 semanas, primer trimestre, tenemos que hacer lo siguiente: estratificación de la atención basada en factores de riesgo, exhaustiva semiología, un interrogatorio bien dirigido, factores de riesgo que pueden complicar a la paciente a lo largo de la gestación. ¿Sí? Entonces tenemos que, factores de riesgo. A la mitad de la gestación se evalúa el riesgo nuevamente a las 22 semanas, y al final esta señora va a llegar sin riesgo, va a llegar bien al parto. Vamos a hacer su plan de parto. Señora, se va a hacer atender por un médico bono Juan Azurduy. Un plan de parto, pero sin factor de riesgo. Esos factores de riesgo, nosotros tenemos que basarnos en esto. Entre las 11 y 13 semanas podemos hacer un diagnóstico preciso. Factores de riesgo, características de la paciente. Una señora obesa es factor de riesgo. Una señora pequeñita, desnutrida, es factor de riesgo. Una señora con un embarazo muy grande, un macrosómico, es factor de riesgo. Entonces, características maternas, hallazgos de laboratorio, si se pueden, y hallazgos ecográficos, si se pueden. Si se pueden. Normalmente en nuestro país, en nuestro medio, en la comunidad, no se puede hacer un laboratorio. ¿Quién nos va a determinar una tirosina quinasa soluble? No se puede. O que nos haga una ecografía de flujos en el feto. No se va a poder. Entonces vamos a ver hemorragia obstétrica grave. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, factores de riesgo. Vamos a tener factores de riesgo bajo, sin incisión uterina, no hay riesgo, embarazo único, menos de 4 partos, o sea, riesgo bajo para sangrar, no pasa nada. Tenemos factores de riesgo intermedio. Aquí ya hay una cesárea previa. Esta señora puede tener hemorragia al final del embarazo. ¿Sí? Ya tengo que anotar que tiene este factor de riesgo. Gestación múltiple, gemelos, que esta mañana había una señora aquí con 2 niños. ¿Sí? Es factor de riesgo.
4 partos previos, son factores de riesgo. O sea, yo tengo que ya meterme en la cabeza que esta señora, cuando llegue al parto, puede sangrar. Y estos factores de riesgo alto, placenta previa, placenta ácreta, 2 o 3 cesáreas previas, hematocrito menor a 30%, estas señoras van a sangrar, nos están gritando, doctor, me voy a complicar, doctorcito, me voy a sangrar. Ahí tienen los... Y no hagamos lo que esta foto. ¿Es una referencia adecuada, oportuna, justificada? No creo. Sí, ya complicada la paciente. Si nosotros detectáramos estos factores de riesgo, no hubiera ocurrido esto. Miren, la paciente obesa es un factor de riesgo grande, va a sangrar por solamente ser obesa, por tener colesterol, triglicéridos elevados. Este colesterol y triglicéridos elevados van a impedir la entrada de calcio al miocito, el miocito no se va a contraer, impiden la utilización de oxitocina, el útero no se va a contraer, la paciente obesa se va a complicar. Miren cómo es bien importante estos factores de riesgo. La paciente anémica, igual, se va a complicar. ¿Por qué? Porque cuando la paciente es anémica se libera una sustancia que produce vasodilatación y relajación de la musculatura vascular, óxido nítrico. ¿Sí? Entonces, la paciente no va a contraer el útero si es anémica. Y además dice que los glóbulos rojos direccionan a las plaquetas a los sitios de sangrado. Si es anémica no va a haber esto, va a sangrar. La señora anémica nos está gritando, voy a sangrar, doctor. Doctorcito Juana Zurduy, voy a sangrar. Factores de riesgo tenemos que nosotros darnos cuenta, o sea, tenemos que diagnosticar estos factores de riesgo. Preeclampsia severa. El primer doctor de esta mañana decía, no hay que hacer cosas muy sofisticadas. Nosotros somos pobres, no podemos hacer estas cosas sofisticadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Factores de riesgo. Allá tenemos factores de riesgo alto y factores de riesgo moderado. Primer embarazo, un factor de riesgo moderado. Índice de masa corporal mayor a 25, factor de riesgo. Diabetes mellitus, lupus, son factores de riesgo. Entonces, fíjense estos cuadritos. Factores de riesgo. Yo ya tengo estos factores de riesgo, los diagnostico. En el primer control, la señora, supongamos que está en 12, 13 semanas de gestación, ¿y qué voy a hacer? No sé qué hice. Ya. Le pido un laboratorio. Ese laboratorio no nos va a dar tal vez marcadores angiogénicos, tirosina quinasa, el factor de crecimiento placentario, growth factor, que llaman los gringos. Nosotros hacemos un laboratorio y veo sus neutrófilos versus linfocitos. Si hay una diferencia de más de 5, es factor de riesgo. Esta señora va a hacer preeclampsia. Veo si las plaquetas versus linfocitos son menos de 114, va a desarrollar preeclampsia. O veo este otro, ácido úrico elevado, es un pronóstico que esta señora va a complicarse con una preeclampsia, ácido úrico. No, aquí no estoy pidiendo nada sofisticado, es un laboratorio vulgar y silvestre que puedo hacer en mi centro de salud. Más los factores de riesgo que he visto hace rato, la paciente se puede complicar. Y entonces lo que estaban preguntando esta mañana, preguntaron, ¿qué hago si la señora tiene factores de riesgo? Y estos laboratorios básicos que le he pedido y nos están gritando que la paciente se va a complicar, ¿qué hago? Le doy aspirina. Le empiezo aspirina a las 14 semanas, le empiezo aspirina. Eso dice Bajasi Bay. En estos países subdesarrollados del río Bravo hacia abajo, de México hacia abajo, denles aspirina a todas las señoras como confite. ¿Por qué? Porque vamos a evitar que la paciente se complique con una preeclampsia. Pero nosotros hemos dado un paso más. Factores de riesgo para preeclampsia, le doy aspirina. ¿Por qué? Porque miren estos son unos estudios internacionales. Al dar aspirina a las 14 semanas, durante toda la gestación, yo voy a disminuir mis factores de riesgo. A las 32 semanas he disminuido para que haga preeclampsia un 89%. A las 34 semanas la paciente va a disminuir la preeclampsia en un 82%, no va a ser preeclampsia.
Y al final del embarazo, un 62% de estas señoras que podían haber hecho preeclampsia no van a hacer preeclampsia. Entonces le doy aspirina. No sé quién preguntó esta mañana, denle aspirina. Y ¿saben qué? Una cosita más. La aspirina está en el INAME. Aspirineta, 100 miligramos, le pueden dar. Ahora, la preeclampsia es un síndrome metabólico. Alto índice de morbilidad, ¿sí? Como es un síndrome metabólico, le he dado aspirina y le puedo dar metformina, que también está en el INAME. Entonces yo empiezo a darle metformina, que es un hipoglicemiante, y le estoy haciendo un bien a la señora. No tengan miedo, empiecen así. Y anoten en su factor de riesgo, en la tarjetita, le empezamos aspirineta y metformina. 850 puede ser de metformina, o 2 tabletitas, hasta 3 gramos se puede dar. Entonces yo hago en una paciente con factores de riesgo para preeclampsia esto. Utilizo metformina y vean este estudio, dice allá, el peso, la ganancia de peso va a disminuir bastante en la paciente que ha tomado metformina. Y la preeclampsia va a estar solamente en un 3% en relación al 11%. Son estudios grandes que se han hecho y que tienen resultados basados en evidencia. Entonces yo puedo dar aspirina, metformina. Sin alusión a nada, puedo usar este acrónimo MAS. Ustedes conocen, MAS. Metformina le doy en la mañana, 850 miligramos, como para el síndrome metabólico de la preeclampsia. Le doy aspirineta en la noche, 100 miligramos, y le doy suplementos vitamínicos. Ahora sí, ya no le doy el sulfato ferroso y el ácido fólico. Tengo que dar suplementos vitamínicos que contengan yodo, que contengan calcio, que contengan vitamina D, que contengan omega 3, que contengan oligoelementos. Eso es bien importante, incluso para el desarrollo neurológico fetal. Ya no tengo que dar la vitaminita del sulfato ferroso, tengo que dar multivitaminas. Esto es bien importante. Este es un estudio mexicano que ha hecho el doctor Villalobos, MAS. No se olviden, MAS. Metformina, aspirina y suplementos vitamínicos. No tengo conflicto de intereses, pero un suplemento vitamínico que tiene yodo es el Fortalex DHA y el Madre DHA. He revisado y esos 2 suplementos vitamínicos tienen yodo. Amenaza de parto pretérmino. La mayor cantidad de mortalidad neonatal o de los fetos pretérminos es el que nacen prematuramente. Entonces, ¿qué hago? Igual, factores de riesgo. Lo primero, factores de riesgo, al principio de la gestación. Factores de riesgo maternos, pregestacionales hay, luego hay gestacionales, infecciones. Las infecciones jóvenes, controlenlas, hagan tratamiento agresivo de las infecciones durante la gestación. Cérvico-vaginitis, infección urinaria, periodontal, háganle hacer un chequeito a la paciente con el odontólogo de la posta. En vez de que el odontólogo esté haciendo otras cosas, que haga un chequeo a todas las señoras de la posta por esta infección periodontal. Hay fetales también, factores de riesgo, y finalmente uterinos. Ahí fíjense. Entonces hago factores de riesgo, hago el diagnóstico con estos datos clínicos en la paciente, actividad uterina, dilatación cervical, borramiento. Ecográficos no voy a poder hacer, longitud cervical no voy a poder hacer en la posta. ¿Sí? Bioquímicos peor, fibronectina, ni aquí en la maternidad hacen fibronectina. Entonces, con estos factores de riesgo, ¿qué voy a hacer? A esta paciente le inicio progesterona vía vaginal, que también está en el INAME, 200 miligramos vía vaginal. La progesterona es la hormona de la gestación. ¿Qué va a hacer? Va a romper las uniones intercelulares, va a relajar la musculatura uterina, es un antiinflamatorio. La progesterona tiene muchas ventajas. Entonces le doy progesterona y este embarazo va a continuar, claro, haciendo primero tratamiento de los factores, tratando los factores de riesgo, infecciones por ejemplo. Este embarazo va a ir bien y este niño va a nacer a los 9 meses, no va a nacer prematuro y se va a morir. Entonces, si yo he utilizado aspirina en el primer trimestre,
le puedo aumentar progesterona, ¿sí? A partir de las 20 semanas, y estoy haciendo un buen tratamiento para esta señora. Cuando le mande al odontólogo, a la paciente, que para hacerse un chequeo y detectar enfermedad periodontal, no es la caries, es la infección alrededor del diente, entre el diente y la encía. Las señoras a veces no se lavan bien, les sangra la encía por la hiperemia que hay, entonces no se lavan, pero no lavarse y ahí las bacterias empiezan a desarrollar. Entonces le mando al dentista o al odontólogo y debe acomodarse en esta posición cuando vaya al odontólogo para no dañarse el fetito al comprimir la circulación. Diabetes gestacional, ¿cómo hago el diagnóstico? Factores de riesgo. Su hermana es diabética, su mamá es diabética, usted en el anterior embarazo, ¿cómo estaba su azúcar? ¿Sí? Entonces hago estos factores de riesgo que están ahí. Índice de masa corporal es bien importante, mayor a 28. Edad, mayor a 27. Estos son estudios que han hecho a nivel internacional, por eso los he sacado. Podría ponerle edad mayor a 30, no. Han hecho que la edad mayor a 27 es un factor de riesgo. Y aquí tenemos a este lado, edad materna, factor de riesgo, excepto el peso materno de 40. Eso parece que no es factor de riesgo, más bien es un protector. El resto son factores de riesgo. Raza negra, asiática, ovario poliquístico. Ovario poliquístico es un factor de riesgo. Historia familiar de diabetes. Preeclampsia previa, grande para la edad gestacional en el anterior embarazo, entonces son factores de riesgo. Ustedes pueden ver, gestación múltiple. Antecedentes de diabetes mellitus en familias de primer grado, esos que están subrayados son los más frecuentes. Entonces, ¿qué hago? Hago diagnóstico, ¿sí? Le pido una glicemia en ayunas, si es mayor a 126, esa paciente va a desarrollar diabetes. Si esa glicemia es mayor a 200, esa señora es diabética. No necesito aquí prueba de tolerancia a la glucosa ni nada sofisticado, con una glicemia normal que le haga en un laboratorio en la primera consulta. Entonces, ¿tiene factor de riesgo? Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer a esta señora con diabetes? Empiezo la metformina que ya les hablé. Obesidad. La paciente obesa tiene múltiples factores de riesgo. ¿Cómo podemos hacer diagnóstico? Con estas tablitas que tenemos. Índice de masa corporal, ¿sí? Ahí tenemos peso sobre talla al cuadrado. Índice de masa corporal, y eso trasladamos allá a estas tablas y vamos a hacer una dieta con un nutricionista. Pero en la posta, ¿tenemos nutricionista? No hay. Entonces, esta señora con obesidad la envío, o con un índice de masa corporal mayor a 35, la envío a un hospital con mayor resolución, con mayor capacidad resolutiva. Miren, la paciente obesa puede tener aborto, parto pretérmino, preeclampsia, diabetes gestacional, niños con peso grande para la edad gestacional, van a terminar una cesárea. Todo es de riesgo para la paciente. O sea, todo está en contra de la paciente con obesidad. Si la tenemos un parto, se va a desgarrar, desgarro de 4º grado, ¿sí? Entonces, son factores de riesgo. Enfermedad tiroidea, con esto voy a acabar. Hipotiroidismo, hipertiroidismo. Nosotros no tenemos mar como el doctor. Rodeado de mar está el doctor. Nosotros no tenemos mar. No comemos pescado de mar. Comemos el chapare, ¿no? El tambaquí. Pero no tenemos pescado, no comemos yodo. Compramos, la paciente, no esta paciente pobre, ¿qué yodo, qué sal compra? Esa sal de adobe, que vale 50 centavos, no va a comprar la sal salerito que tiene yodo. Peor la sal lobo que tiene yodo, que es chileno, eso vale 15 pesos. Entonces va a consumir una sal que no tiene yodo, entonces vamos a tener enfermedad tiroidea. Entonces, factores de riesgo, ahí están. Clínica de hipertiroidismo, hipotiroidismo, hacemos un diagnóstico, taquicardia, sudoración, flaquita la paciente, obesa, estreñida, pletórica, antecedentes de disfunción tiroidea, diabetes,
se ha hecho tratamiento con medicamentos para tiroides, se ha hecho radioterapia. Entonces, estos factores de riesgo los vamos enumerando y le pedimos, ya no en nuestra posta, porque en nuestra posta no hacemos función tiroidea, la mandamos a un segundo nivel con estos factores de riesgo. Por eso le estoy refiriendo. No la voy a aceptar. Llámenme a mí cuando les voy a dejar mi teléfono. Cuando no quieran aceptar los de Cochabamba. No quieran aceptar a la paciente que están refiriendo ustedes. Es así. Llenos estamos. No la aceptan. Y la paciente tiene que peregrinar. ¿Por qué? Porque no es pues su mamá. No es su hermana del colega. Tiene que peregrinar por todo el hospital para que se le atienda. Va a sacar su ficha, no sé si en Cuba es así, a las 3 de la mañana y la atiende un médico malhumorado a las 12 del día. 10 minutos de atención y la despacha con una vitamina. No se deben manejar así a las pacientes. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a cambiar si los gringos han cambiado, los gringos, los del imperio han cambiado su pirámide de control prenatal, ¿por qué nosotros no vamos a cambiar? ¿Sí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿por quién apuestan? ¿Por la señora que va a Los Olivos y allá está, con una linda casa? ¿O apuestan por esta señora que tiene 6 hijos y viene uno más? ¿Sí? ¿Por quién apuestan? Por ellos tenemos que trabajar. Por ellos tenemos que trabajar. Gracias. Bien, felicitamos al doctor.